¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sean bienvenidos a una nueva edición de Crónicas 2019. Hoy haremos un programa especial directamente desde la Secretaría de la Niñez, de la Adolescencia y de la Familia, del CENAF. Y estamos con su titular, el doctor José Ricardo Piñero, que nos ha abierto la puerta justamente del lugar donde se desempeña habitualmente para abordar muchísimas problemáticas que tienen que ver justamente con el área que él está ocupando. Bueno, doctor, gracias por recibirnos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias a ustedes por estar aquí y por interesarse por esta problemática, que es una problemática que atañe creo que a toda la sociedad, más allá de que nosotros estemos en un área específica. Así que bueno, bienvenidos y bueno, veamos qué sale de esta nota. Bueno, simplemente charlábamos antes de poder desarrollar la nota. Bueno, de los temas que son de problemática diaria, quizá dramática, y a aquellos que, bueno, han tenido trascendencia pública, porque una cosa es lo que pasa frente a la cámara y otra cuando realmente en el campo de batalla, donde ustedes están dándola día a día, doctor. Bien, bueno, a ver, sin entrar a lo mejor en todos los temas, pero para tratar de ubicar, sobre todo a quien esté escuchando y un poco lo que hablábamos antes también. La Secretaría nuestra, si yo anualizo las puestas en conocimiento que nosotros tenemos en un año, yo me voy al año pasado, este año van a ser más, nosotros tuvimos algo así como 17.000 puestas en conocimiento. ¿Qué es esto? ¿Qué es una puesta en conocimiento? Algunos dicen de denuncia, es una presentación donde alguien manifiesta que se podría estar vulnerando la situación de derechos de un niño, ¿sí? A veces son temas graves, a veces no son temas graves, a veces son temas menores. Esto más o menos el año pasado fueron 11.000 casos en Capital y algo así como 6.500 en el interior. Ya en el primer trimestre, si yo hago una proyección de lo que venimos en el primer trimestre en Córdoba Capital, nos estamos elevando en 2.000 presentaciones más en el año. O sea, estamos viendo que hay un incremento importante de este tipo de presentaciones. Yo digo esto para que se tenga dimensión de la cantidad de casos que llegan a la Secretaría, que por ahí no se visualizan, se ve uno o dos que se aparecen, pero realmente son miles y miles de casos que hay que atender y ver de qué se trata. Esto no lo hacemos únicamente nosotros, lo hacemos con otros operadores del sistema, como después podríamos hablarlo. Ahora bien, hay un dato que sí nos importa resaltar por esto que decías vos. De esos casos que tuvimos, estos 17.000 más o menos el año pasado, entre un 12, casi un 13% correspondían a abuso sexual infantil, ¿sí? Este tema de la magnitud del abuso sexual infantil nos llevó a nosotros a trabajar muy fuertemente el tema dentro del Consejo Provincial de Niñez, entendiendo que era un tema de una gravedad inusitada. Algunos lo catalogó como una tragedia. Yo no sé si llegue más allá de las terminologías, creo que es un tema grave, un tema realmente grave. Nosotros empezamos a tomar medidas dentro de la Secretaría, triplicamos los equipos de abuso sexual infantil que tenemos específicamente un equipo que se llama ASI. Hicimos una capacitación específica a través de UNICEF, en donde, bueno, con distintos referentes nacionales, junto con el Poder Judicial también, seguimos capacitando a nuestros equipos en el abordaje de esta temática y estamos elaborando también un programa específico en el marco del Consejo Provincial de Niñez con los distintos actores del sistema, más que todo para trabajar la prevención. El tema del abuso sexual infantil es un tema que atraviesa toda la sociedad, está claro. La inmensa mayoría de esos casos, en 85-90%, son intrafamiliares, ¿sí? Digo esto a partir de algunos casos que han sido públicos. Esto es normal porque, a ver, el niño que es abusado, el chiquito, el abuso se da en un ámbito donde hay confianza, donde hay cierto vínculo familiar o alguien que está vinculado a la familia. Esto genera que ese niño a lo mejor pasen años y no pueda denunciarlo por miedo, por vergüenza, porque no entiende de qué se trata tampoco. O sea, un chico de 6 años que está haciendo abuso ni siquiera alcanza a tomar conciencia de qué es lo que le pasa. Y esto genera traumas que duran en el tiempo, ¿no? Cuando pasando los años el chico empieza a despertar a la conciencia y saber, evidentemente que hay, a partir de ahí, cuando nosotros tomamos conocimiento, generalmente ya han pasado a veces varios años, ¿no? Además, te sumo a lo mejor una explicación para tener noción global de lo que es la Secretaría. La Secretaría tiene como dos grandes ejes, dos grandes áreas.
No son compartimentos estancos, pero son grandes áreas con sus propias dinámicas. Uno, todo esto que se llama genéricamente protección de derechos, en donde podríamos encuadrar lo que te contaba recién. Pero no hay que olvidar que la Secretaría también atiende la parte penal juvenil, que tiene su propia lógica, ¿no es cierto? Después hablaríamos de eso, pero es otra área distinta a esta primera, en donde evidentemente también tenemos que atender el caso. Por año pasan por los centros de privación de libertad unos 1.100 chicos, más o menos, hemos bajado el número, pero más o menos están pasando eso. Entonces también es otra problemática y que se toca. Respecto a la evolución que haya habido en esta primera cuestión de protección de derechos, lo que nos dicen nuestros técnicos, los números que estamos revisando en este tiempo, es que viene habiendo un crecimiento tanto de las puestas en conocimiento como también de los casos puntuales de abuso sexual. Como siempre sucede, esto puede pasar por dos casos, por la incrementación en sí de los casos, pero también por la mayor visibilización que se da. Esto como pasó con el tema de la violencia de la mujer. Cuando empezás a trabajar más fuertemente la prevención, pones más equipos en la calle, como nosotros hemos hecho con el programa Casas Abiertas, cuando se difunde más la línea 102, cuando la gente empieza a conocer más los derechos, también con el protocolo que se firmó con Educación, empieza a haber más denuncias. No necesariamente porque haya más casos, es porque la gente se anima más. También han pasado estas cuestiones que han pasado en el orden nacional, donde ha habido denuncias públicas. Bueno, y también después, cómo se trata el día de después. Digo, ahí, ya en el ámbito familiar, una vez que, bueno, ya se tomó posición, y bueno, después el laburo mismo, digo, ustedes, que para que progrese, obviamente, esto no termina en la visibilización, en el animarse, como dice usted, sino que es el principio. Bien, vamos específicamente a los casos de abuso sexual. Porque la Secretaría tiene distintos niveles de intervención. La generación de políticas públicas, por un lado, lo que se llama el primer nivel, la atención cuando hay una vulneración de derechos, tratando de contener el problema sin llegar a una medida excepcional, y lo más grave, que es la medida de tercer nivel, que es cuando hay que retirar al niño del hogar porque realmente está en peligro, está en riesgo, o porque está abandonado, no hay centro de vida. ¿Qué pasa con, lo digo en forma genérica, ¿no? ¿Qué pasa con los casos de abuso sexual? Bueno, pasa algo parecido. En los casos de abuso sexual, evidentemente, en primer lugar, tiene que intervenir claramente el Poder Judicial, porque acá hablamos de un delito, con lo cual el mismo Poder Judicial inmediatamente, la Fiscalía Interviniente, cuando toman el conocimiento, lo primero que hace es también nos pone en conocimiento a nosotros. O sea, más de una vez nosotros nos enteramos por distintas fuentes. Por ejemplo, si en la escuela nos enteramos a veces por la escuela y también nos enteramos por la propia Fiscalía. O sea, más de una vez nos llega por distintas vías el mismo hecho, ¿sí? La Fiscalía inmediatamente, siempre cuando hay una denuncia, pone en conocimiento. Ahora, ¿qué pasa con ese niño que es víctima del abuso? Ahí depende de la situación. A ver, no siempre, respecto a ese niño, hay que tomar una medida de excepción, sacarlo del hogar. No siempre, porque para que eso suceda tendría que ser una situación extrema. A ver, aun aunque a veces se haya producido en el ámbito familiar, no siempre corresponde a la medida de excepción, porque a veces el abusador es separado del hogar, supongamos. A ver, voy a poner un ejemplo, supongamos que el abusador sea un tío o el padrastro y la mujer, la madre, al darse cuenta lo denuncia, entonces hay una contención familiar en ese caso, actuará la justicia respecto al abusador, nosotros tendremos que constatar que el niño no siga conviviendo con esta persona, pero en ese caso no hay que tomar una medida de excepción, no hay que separarlo del hogar porque el chico sigue contenido con la familia. Hay veces que hay que separarlo del hogar, ese chico abusado, muchas veces sucede, porque no hay contención familiar, porque se entiende que mantenerlo en ese ámbito familiar va a ser riesgoso para ese niño y hay que separarlo. Cuando nosotros tomamos una medida de excepción, que técnicamente separar a un niño del hogar es adoptar una medida de excepción, no necesariamente un chico con un instituto. Por el contrario, se busca siempre que el instituto sea la última medida. Entonces, ¿cuáles son las alternativas? Ese niño puede ir a una familia extensa, le hace una tía, una abuela, es decir, alguien que tenga ya un vínculo de consanguinidad previo.
Bueno, acá la palabra de previo tuve más, en realidad se entiende que lógicamente es así. Me refiero a después está la familia comunitaria, ahí tiene que haber un vínculo afectivo previo. Cuando la familia comunitaria se trata de aquella que no hay un vínculo de consanguinidad, pero sí hay un vínculo a lo mejor vecinal, pero preexistente al hecho, ¿sí? Se trata de familias amigas, vecinas, y en ese caso a lo mejor podemos dejar el niño ahí. A veces hay familias de acogimiento, esto funciona, estas familias para familias que tienen el chico por un tiempo hasta que se resuelva su situación, funciona más bien con los chiquitos chicos. Y si ninguno de estos sistemas anda, tenemos lamentablemente que retirar al niño o va a una residencia. Nosotros tenemos 15 residencias propias y hay 14 que pertenecen a ONGs que son solventadas en gran parte por el Estado. O sea, estamos hablando de casi 30 residencias y hogares que tenemos en la provincia de Córdoba. Ya te puedo contar también la dinámica de la residencia. Entonces, ¿qué pasa con ese niño? A su vez ese niño se inicia lo que nos marca la ley. Lo que nos marca la ley es, por una parte, intentar salvar la cuestión de la familia. Si hay una familia salvable, si hay una posibilidad de revincular con la familia, estamos obligados a hacerlo. Si esto no camina, ese chico terminará en una situación de adopción. Llegamos al final del primer bloque de este Crónicas 2019 que estamos haciendo desde aquí, desde el CENAF, con el doctor Piñero. A la vuelta le vamos a preguntar por lo que anticipó recién, que es la segunda línea de acción de la Secretaría. Dale, ya volvemos aquí por la pantalla de Canal C. Tocala, pelotita, tocala de una buena vez, dásela, dásela. ¿Qué mierda es eso? Ah, no puedo creer, no puse Quime, qué peludo que soy, no puedo creer no haber puesto Quime. Que pare de llover, por favor, que pare de llover, carajo. Impermeabilizá con Kimex y quédate tranquilo. Quimex, y que llueva. Jorge Lesta, chapa y pintura, cabina presurizada, microbollos, La Prida 2949 Alto Alberdi. Teléfono 488-0792. Soilsac y la obra social Osoilsac acompañan a Argentino Peñarol. Conducción Sergio Fittipaldi. MG Placas, fábrica de puertas, maderas y aireadores. Calidad y excelencia, trabajos a medida. Pedí tu presupuesto al 351-279-5778. Bahamas 4543 Cabo Farina. Email mgplacasas@gmail.com. Instagram @placasmg. Ravi Trailers. Ravi Trailers y Enganches. Tienda de suministros para trailers. Seriedad y calidad. Ravi Trailers y Enganches. Ravi Trailers y Enganches. Costanera y Julián Paz. De lunes a viernes de 7:30 a 17:30. Teléfono 480-2680. Chelín, un nuevo concepto en casas de cambio. Con la dirección de Gonzalo Cámara, Chelín ofrece la compra y venta de divisas física o virtual en la sede o desde nuestra plataforma. Chelín también ofrece un inédito servicio de entrega de divisas a domicilio. Búscanos en Rivadavia 87 de 9 a 18 o en www.chelin.com.ar. Cambiar nunca fue tan fácil. Ya estamos en el segundo bloque de este Crónica 2019 con el doctor Piñero, aquí en el CENAF. Bueno, la verdad, lo del abuso sexual infantil y las estadísticas que usted dio son tremendas, dramáticas. Pero bueno, también había ingresado hacia otro aspecto de líneas de acción de aquí, de la Secretaría, que está muy bueno profundizar, entre ellas la cuestión ya penal, ¿no? Cuando hay un conflicto con la ley, como para arrancar este segundo bloque. Bueno, efectivamente, la Secretaría, hay una diferencia entre estas primeras medidas y estas segundas, porque, a ver, vamos a algo muy sintético para que se entienda. En la cuestión de protección de derechos, cuando se toma una medida de excepción, por ejemplo, la competencia para tomar esa medida es de la Secretaría. No el Poder Judicial. El Poder Judicial después controla, pero es la Secretaría la que toma o no una medida de excepción. En penal juvenil es distinto porque es un juez el que determina si un chico es privado de libertad o no es privado de libertad, y lo que hace la Secretaría es, ante la decisión judicial de privar de libertad a un niño,
tiene adelante lo que se llama, maneja los centros socioeducativos donde esos niños son privados de libertad, se mantienen en privación de libertad hasta que lo determine el Poder Judicial. En cuanto al niño que pasa por el sistema penal, puede ser el penal juvenil, puede ser o es privado de libertad y por lo tanto va a un centro cerrado, donde no se puede externar por propia voluntad, o se puede adoptar una medida no privativa. Por ejemplo, la libertad asistida, en donde se hace un seguimiento distinto. Dejémoslo por ahora. Vos sabés que los centros cerrados donde van los chicos privados de libertad son el Complejo Esperanza, donde están los varones, ¿sí? Muy conocido, y está también el CESAM, en donde están las mujeres. CESAM es más chiquito porque son muy pocas siempre las mujeres. El Complejo Esperanza, en los últimos años venían pasando anualmente más o menos 1.500 chicos, después que, en fin, hicimos una capacitación muy intensa con UNICEF y el Poder Judicial, ha ido disminuyendo porque por ahí los chicos que no están en situación grave, por ahí pasan más por medidas no privativas. Hoy andaremos en los entre 1.100 y 1.200 anuales que pasan por el Complejo Esperanza. Bueno, te recuerdo que ahí tenés chicos que van hasta los 17 años, tendrían que estar. Tenemos chicos más grandes, pero por delitos cometidos cuando eran menores. Por eso están en el complejo. En este momento debe haber unos 184 chicos, más o menos. Yo lo que quiero rescatar del complejo, porque además ha sido reconocido, creo que uno de los grandes cambios que logró esta gestión, que iniciamos con el doctor Angulo allá hace unos años atrás, fue ordenar el complejo, fue ordenarlo. Y todos sabemos que hubo un conflicto importante, que duró unos meses, pero creo que se han logrado cambios sustanciales. El complejo ha logrado cosas impresionantes. En primer lugar, cuando nosotros asumimos, teníamos el complejo, era conducido por personal de seguridad. Hoy nosotros, el consejo es conducido por un consejo interdisciplinario socioeducativo, donde hay 8 integrantes, 7 son profesionales, y al menos 4 en este momento son mujeres, antes 5 eran mujeres. Ajá. Nosotros hemos humanizado, profesionalizado y jerarquizado la atención en el Complejo Esperanza. Porque entendemos que para hacer un buen centro socioeducativo, que no sea solo una cuestión de nombre, para iniciar un proceso donde podamos rescatar a los niños, y tenemos que empezar por profesionalizar el trabajo que hacemos. Esto es fundamental. Vos fíjate que cuando se inició este tema, nosotros teníamos un problema muy grande con el horario, con el personal, teníamos fugas constantes y ahora hace ya un montón de tiempo, 1 año y medio, 1 año y 8 meses que esto no sucede. Conseguimos por primera vez una ambulancia en el Complejo Esperanza y casi no lo usamos, porque hemos disminuido la conflictividad interna del complejo. Esto tiene que ver con este proceso de humanización, de profesionalización que estamos logrando internamente. Logramos en el Complejo Esperanza, por primera vez en toda Argentina no había en un ámbito privativo de libertad de niños, establecer un centro terapéutico, una especie de comunidad terapéutica para los chicos con problemas de adicción. Esto lo hicimos conjuntamente con la Secretaría de Adicciones de la provincia, o sea, realmente fue un tema absolutamente novedoso, que es ejemplo en Argentina. Establecimos programas que tienen que ver con este seguimiento de los chicos, como el programa Tomando Decisiones, que son talleres de adicciones, los talleres de oficio que se vienen dando desde hace rato. Un chico, nosotros lo instruimos para que también salga preparado para afrontar el mundo laboral. Además que hay una escuela, hicimos la ampliación del centro de salud. Es decir, hemos hecho reformas sustanciales que han venido a mejorar la calidad de atención y establecimos algo que ha sido maravilloso. Durante 8 meses aproximadamente, todos nuestros equipos técnicos, en una forma muy horizontal, y con el asesoramiento del Observatorio de Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía, bien digo, trabajamos sobre el modelo socioeducativo que queremos aplicar con nuestros chicos. Eso se logró y después de crear ese modelo se armó una mesa de participación juvenil. O sea, estamos hablando de un centro cerrado, donde hay chicos privados de libertad por haber cometido un hecho delictivo y donde hay una mesa de participación juvenil donde ellos participan y debaten este proyecto. Es un elemento fundamental para poder rescatar a esos chicos. Ese proyecto que nosotros elaboramos acaba de ser rescatado por nos convocaron con 24 horas de antelación. Lo único que tuvimos que hacer es enviar ese proyecto en una especie de encuentro que va a haber la semana que viene, que organizan
la Comisión Bicameral para la Designación de los del Defensor del Pueblo y una red de infancia, y fue seleccionado inmediatamente, porque es novedoso en Argentina. Entonces, este trabajo se viene haciendo, viene demostrando que realmente estamos dando en la tecla en lo que tiene que ver con establecer en serio un centro socioeducativo y no una cuestión meramente nominal. Por eso rescato lo que se ha logrado hacer, y ahí fue muy importante también el ordenamiento que logramos hacer con el personal. Hay que decirlo, gente que trabaja muy bien, y bueno, pero tuvimos que recuperar un poco la autoridad del Ejecutivo que no estaba en aquel momento. Llegamos al final del segundo bloque de aquí desde el CENAF y luego, en el final de este Crónica 2019, le vamos a preguntar al doctor Piñero, bueno, cómo es su expectativa al frente de esta área, aquellos objetivos que tiene pendiente todavía y, bueno, también cómo se vinculó. Dale, ya volvemos aquí a Crónicas 2019 por la pantalla de Canal C. Entre todos, prevengamos la gripe. Lávate frecuentemente las manos con agua y jabón y enseñale este hábito a los niños tanto en el hogar como en la escuela. Cubrite la boca o la nariz al toser o estornudar con pañuelos de papel o con el pliegue del codo. Ventila los ambientes y deja que entre el sol en casas y espacios cerrados. Mantén limpios picaportes y objetos de uso común. Ante cualquier síntoma, no te automediques. Acudí al centro de salud más cercano y toma abundante líquido. Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba. Tocala, pelotita, tocala de una buena vez, dásela, dásela. ¿Qué mierda es eso? No puedo creer, no puse quime, qué peludo que soy, no puedo creer no haber puesto quime. Que pare de llover, por favor, que pare de llover, carajo. Impermeabilizá con Kimex y quédate tranquilo. Kimex, y que llueva. Jorge Lesta, Chapa y Pintura, cabina presurizada, microbollos, La Prida 2949 Alto Alberdi. Teléfono 488-0792. Soilsac y la obra social Osoilsac acompañan a Argentino Peñarol. Conducción Sergio Fittipaldi. MG Placas, fábrica de puertas, maderas y aireadores. Calidad y excelencia. Trabajos a medida. Pedí tu presupuesto al 351-279-5778. Bahamas 4543 Cabo Farina. Email mgplacasas@gmail.com. Instagram @placasmg. Ravi Trailers. Ravi Trailers y Enganches. Tienda de suministros para trailers. Seriedad y calidad. Ravi Trailers y Enganches. Ravi Trailers y Enganches. Costanera y Julián Paz. De lunes a viernes de 7:30 a 17:30. Teléfono 480-2680. Chelín. Un nuevo concepto en casas de cambio. Con la dirección de Gonzalo Cámara, Chelín ofrece la compra y venta de divisas física o virtual en la sede o desde nuestra plataforma. Chelín también ofrece un inédito servicio de entrega de divisas a domicilio. Búscanos en Rivadavia 87 de 9 a 18 o en www.chelin.com.ar. Cambiar nunca fue tan fácil. Avanzamos en una etapa del sistema de recolección de residuos de la ciudad, recuperando valor, y necesitamos de tu colaboración. Es importante que separemos los residuos y respetemos el día y horario de recolección. Los residuos secos como vidrio, plástico, papel o cartón deben estar separados de los húmedos como comida, pañales o apósitos. Para más información, podés entrar a recuperandovalor.cordoba.gov.ar. Municipalidad de Córdoba. Bueno, doctor Piñero, nos ha hecho también un poco un análisis de lo que ha sido su gestión. Bueno, cómo llegó a esta área y también, obviamente, como una autoridad que es, cómo ve a nuestra sociedad, porque usted obviamente es vecino, es ciudadano, es embajador de Córdoba, porque debe viajar también afuera, convocado. Bueno, son una mezcla de preguntas, sí, es complicado. Pero uno, que anda por todos lados. ¿Por dónde empezamos? Yo por la sociedad, en realidad estoy preocupado, como creo que cualquier argentino, con la situación que estamos viviendo. Estoy hablando, primero veamos esta cuestión, después podemos hablar de cuestiones culturales, pero preocupado por la situación económica, esta situación socioeconómica que tenemos, y dejemos de lado cualquier cuestión partidaria.
lo que nosotros lo vemos como repercute día a día en la mayor cantidad de pibes. Nosotros tenemos un relevamiento hecho con un equipo que creamos para los chicos, para la calle, se llama Menos Calle, Más Derechos, y continuamente relevamos cada vez más chicos con sus padres, es cierto, pero en estas actividades de mendicidad y bueno, vemos cómo está castigando duro a nuestra comunidad. Por eso entendemos que este es un problema que tenemos que resolver. También tenemos, creo que como sociedad, problemas culturales fuertes, que hemos hablado muchas veces con amigos, que bueno, creo que todavía nos quedan algunos cambios culturales que vamos a tener que dar, responsabilizarnos más de las obligaciones que tenemos y no siempre pedir que sea el Estado o los terceros que nos solucionen la vida. Yo en esto de los niños, te hacía un comentario antes, siempre nos preguntamos nosotros cuando... A ver, el sistema de protección de derechos de niñez quiere decir que todos los actores participan, la SENAV articula, pero todos se comprometen. Y en esto se ve, por ejemplo, cuando vos tenés un niño que llega a un hospital y le descubren lesiones de hace un año a esta parte, es que alguien miró para otro lado. Yo digo, como cuestión cultural a veces si no te metas, ese no comprometerse, salvarme solo, no importarme lo que le pasa al otro, es un tema complicado. Al menos algunos nos hemos formado con otra visión, sentido más integral, más solidario. Entonces creo que todavía como sociedad nos falta crecer bastante en ese tema. Bueno, nosotros le agradecemos que nos haya abierto las puertas de esta sede y bueno, también nos haya permitido conocer cómo es esta lucha diaria que tiene usted, su equipo, como para encaminar un poco determinadas situaciones que son, como usted decía, en algún momento dramáticas para nuestra sociedad y sobre todo para nuestros niñas y niños, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a ustedes, a disposición. Bueno, nosotros cerramos esta edición de Crónicas 2019 desde aquí, desde el CENAF, agradeciéndole la predisposición a su titular, al doctor José Ricardo Piñero, y si te gustó este programa te invito a uno similar la semana que viene a esta hora por la pantalla de Canal C. Gracias.